Muy bien. Bueno, pues vamos una vez más a tomar el estudio en esta hora. Amén. Bueno, estamos en la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Así que pues vamos a continuar con este estudio. Hoy vamos a iniciar del versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo estamos ya en casita? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Pues ahora sí que pues aprovechemos, ¿verdad? Este momento, ¿verdad? Que tomes un tiempo de estar en este estudio, ¿verdad? Dediquemos este momento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Habla, Señor, nuestras vidas conforme a tu palabra, Señor. Padre, y Señor, preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra. Denos sabiduría al practicarla. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén. Muy bien, preparados, listo con sus plumas, listo con sus libretas. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que es Romanos. Amén. Gloria al Señor. Ok. Aleluya. Permítame tantito, hermanos. Permítame tantito. Gloria a Dios. Ok. Cartas a los Romanos. Vamos a estar viendo esta porción de la escritura. Amén. El capítulo 1, y tienen ustedes abajo ahí los temerosos de Dios. Amén. Muy bien. Creo que ya expliqué en varios versículos atrás acerca de esto, ¿verdad? Hablando de los temerosos de Dios. Temerosos de Dios los conocían antes, ¿verdad? Que se habían apartado de la idolatría, ¿sí? Y habían creído en el Dios de Israel. Entonces a ellos se les conocían como los temerosos de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 2, lo vemos en Hechos capítulo 11 o 10, ¿verdad? Acerca de Cornelio, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, cómo se le conocían como los temerosos de Dios. Estos romanos eran temerosos de Dios, habían apartado de la idolatría, ¿sí? Recordemos que ya los judíos que estaban ahí, que fueron esparcidos, que por la persecución de Esteban, ¿verdad?, ellos llegaron hasta Roma, y ahí en Roma pues habían ellos predicado, ¿sí? Habían ellos predicado, ¿verdad? Se cree, ¿verdad?, que fue el apóstol Pedro, ¿sí? Se cree que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? No fue Pablo el que evangelizó ahí, ¿verdad?, sino que Pablo llega después, ¿sí? Pero muchos, ¿verdad?, se le dan el crédito al apóstol Pedro, que había predicado ahí. O sea, ya la semilla se había sembrado. Amén. Entonces vemos que los judíos estaban ahí, pero en un momento, ¿verdad?, fueron sacados ahí de Roma, ¿sí? Y bueno, ya lo mencionamos en temas atrás. Ahí está grabado, hermano. No quiero tomar más tiempo. Ya está grabado ahí ustedes lo tienen, y están las citas también, ¿verdad? Así que pues ahí lo pueden ustedes buscar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vemos ahí los temerosos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios,
y vamos a ir a Romanos capítulo 1, amén. Romanos capítulo 1, ¿sí? Y versículo 8, por favor. Romanos 1. Romanos 1:8, amén. Bueno, y dice así la palabra de Dios, deseo de Pablo visitar a Roma. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos a explicar el verso 8, y recuerden, hermano, que lo que estamos explicando para la gloria de Dios, ¿verdad? No es todo, ¿verdad? Hay más que indagar, que buscar, amén. Así que todo está en nosotros, que sigamos buscando. No nada más te quedes en lo que un servidor, ¿verdad?, les comparte, les imparte, amén. Así que pues vamos a ver al respecto de esto. Gloria a Dios. Muy bien. Y vemos al apóstol Pablo, perdón, ¿sí? Cuando menciona esto, dándole gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo había escuchado algo importante, ¿verdad? Porque la fe de los temerosos de Dios, de los cristianos ahí, que ya habían salido los judíos, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, que se quedaron otro grupo de creyentes, de cristianos temerosos de Dios, ¿verdad? Y seguían ellos predicando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona que el único mediador entre Dios y el hombre es Yeshua, es Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Y esto lo vemos cuando Pablo le menciona a Timoteo, ¿verdad?, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra persona, no hay el hombre, hermano, no te puede salvar, ¿sí? El pastor, el líder, no, hermano, ¿sí? Solamente Jesucristo es el único mediador, ¿verdad? Solamente Jesucristo es el único, ¿verdad?, que Él es el que vino a rescatarnos, el que vino a salvarnos, el que nos reconcilió con el Padre, amén. Y tenemos, a través de Él, tenemos entrada gratuita, entrada libre al mismísimo al trono de la gracia de nuestro Padre, amén. Así que Él es el único, Él es el mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo unió, reconcilió al hombre con Dios, porque nosotros como hombre, por el pecado, nos habíamos apartado de Dios, ¿verdad? Y Dios Padre proveyó, ¿verdad?, dando a su Hijo amado, único, para que muriese por nosotros, diese su vida por nosotros, nos rescatara y volviésemos a Él una vez más, amén. Así que Jesucristo es el mediador, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y lo menciona Timoteo, ¿sí? Pero como dicen las Escrituras, que somos salvos por su gracia, hemos sido salvos, ¿verdad? No merecíamos el regalo gratuito de parte de Dios, porque la gracia es un don de Dios, ¿verdad? No merecíamos ese regalo, sin embargo, por amor, Dios Padre lo hizo, demostrando su amor, entregando a Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y pues bueno, mis hermanos, al respecto de todo esto, Pablo está dándole gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad?, a través de Jesucristo, ¿sí? Por
por todos los cristianos que estaban en ese momento ahí, ¿sí? De que a él había escuchado acerca de la fe, acerca de lo que ellos estaban haciendo ahí en Roma, ¿sí? Que la fe se divulgaba por todo el mundo. Pablo llegó a escuchar, ¿verdad?, este testimonio, ¿sí? Y fue impactante, hermanos. Es impactante, ¿sí? Es impactante porque vemos Pablo, ¿verdad?, agradeciéndole a Dios por ellos, agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, mediante Jesucristo, porque a través de Él fuimos salvos, amén. A través de Él fuimos reconciliados con papá, hubo paz, amén. Se hizo la paz, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Así que, mis hermanos, Pablo ora, ¿sí?, por medio de Jesucristo, ¿verdad?, por todos ellos, por los cristianos ahí en Roma, amén. Y Pablo sigue mencionando al respecto de esto, mis hermanos. Pablo sigue mencionando, ¿sí? Porque gloria a Dios. Permítame tantito que se me atoró aquí. Gloria a Dios. Muy bien. Pablo menciona al respecto de esto, hermanos, que a través de Jesucristo, ¿sí? Tú y yo, ¿sí?, recibimos de Él algo muy importante, ¿sí? Recibimos de Él, hermano, y en la cual tú y yo nos hace meditar, nos hace reflexionar y ser agradecidos a Dios, amén. Porque esto nos enseña el apóstol Pablo, que debemos dar gracias a Dios en todo, que debemos de, hermanos, de valorar, ¿sí?, valorar el sacrificio de Cristo, que no fue fácil para Él, ¿sí? Él tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros, hermanos. De una manera, nos rescató de una manera vana, ¿sí? Vivíamos en el mundo esclavizados, atados, no teníamos esperanza, ajenos a la promesa de Dios, al pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con su pueblo. Entonces, hermanos, por misericordia, por su gracia, nosotros fuimos salvos, amén, por su gracia. Entonces, hermanos, a través de Jesucristo, tú y yo recibimos de parte de Él, hermano, sí, recibimos de Él el amor y el perdón, amén, el amor y el perdón, porque esa fue la manera en la cual Dios amó al mundo, entregando a su Hijo único en la cruz del Calvario, amén. Así que ahí vemos el amor de Dios, pero también Dios, ¿verdad?, el Señor derramó por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones su amor. Así que el amor de Dios está en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y es que es ahí donde tú y yo aprendemos que si el amor de Dios está en nuestro corazón, es porque Cristo reina en nuestro corazón, ¿verdad? Y si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que a través de Él recibimos amor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Dar amor, ¿sí? Demostrar ese amor hacia nuestro prójimo. O sea, no debemos de tener coraje, odio, rencillas, ¿verdad? No, porque recordemos que recibimos de nuestro Señor el amor, amén, el amor a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el intermediario, ¿sí? A través de Él, ¿verdad?, Dios nos dio su amor por medio de su Espíritu. Así que, mis hermanos, ese amor está en nuestro corazón. Hemos recibido el amor, pero también recibimos el perdón de nuestros pecados, amén. Fuimos rescatados, fuimos salvos, amén. Nos perdonó, ¿verdad? Canceló la deuda impagable que tú y yo debíamos a Dios, amén. No lo podíamos pagar, mas Cristo pagó el precio por ti y por mí. Él nos perdonó, Él canceló toda esa deuda impagable, amén. Así que, mis hermanos, ¿sí?, todo
por medio de nuestro Señor Jesucristo, hecho posible por nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, hermanos, hemos recibido el perdón. Amén. Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que esto Pablo nos menciona, ¿sí? En el versículo 8. Amén. Así que a través de esto, cuando tú y yo somos agradecidos en el nombre de Cristo, expresamos entonces nuestro agradecimiento a Dios. Dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Amén. Y si tú y yo damos gracias a Dios en todo, hermanos, tú y yo somos personas agradecidas. Somos hijos agradecidos. Amén. Porque por su gracia estamos aquí. Gloria a Dios por su grande amor, por su grande misericordia. ¿Sí? Si no, ¿a dónde estuviéramos, mis hermanos? Realmente, ¿a dónde estuviéramos? ¿Sí? Esto es cuestión, esto es momento de meditar, momento de reflexionar. Amén. Realmente, Señor, si no me hubieras rescatado, si no me hubieras salvado, ¿de dónde me sacaste tú de la idolatría? Me sacaste del fango cenagoso, me sacaste de la esclavitud, de la atadura, Señor, de la ley del pecado, me rescataste, me trasladaste del reino de las tinieblas, reino de tu amado Hijo. Padre, gracias, porque ahora soy libre, porque ahora tu presencia está en mí, sobre mí, y hay libertad en mi vida. Amén. Fíjense, entonces lo que Pablo nos está mencionando aquí, dándole gracias a Dios en primer lugar, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Punto muy importante, si tú y yo somos agradecidos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, estamos valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy importante que debemos de ser tú y yo, ¿sí? De ser agradecidos, pero también de ser fieles a Dios. Estos cristianos eran fieles a Dios. Estos temerosos de Dios eran fieles a Dios. Eran fieles a su palabra. O sea, que no nada más basta decir, voy a la iglesia, soy cristiano y ya, ¿verdad? No, hay mucho más que hacer. Abarca un compromiso, abarca, hermano, es una responsabilidad, un deber, ¿sí? de nuestro llamado. Pablo se gozaba por la vida de estos creyentes. Pablo se gozaba, hermanos, y al escuchar, hermano, lo que ellos estaban haciendo, el impacto que estaban dando alrededor de Roma, el impacto que estaban dando en otros países también, se imaginan, ¿sí? Y muchas veces tú y yo, mis hermanos, tenemos, pues a veces no queremos congregarnos, ¿verdad? Por diferentes cuestiones, ¿sí? Entendiendo, mis hermanos, cuestión de trabajo, ¿verdad? Es muy entendible cuando la gente se va a trabajar y es día de servicio y está en su trabajo, pero en su corazón están aquí. Es muy entendible. Entendiendo cuando la persona está enferma por cuestión de su salud, no puede salir, ¿verdad? Es muy entendible, pero los que estamos sanos, gracias a Dios, lo que tenemos oportunidad, lo que podemos hacerlo, que gracias a Dios estamos completos, muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos, mis hermanos. ¿Por qué? Motivos que Dios solamente conoce, ¿verdad? Pero vemos a una iglesia, vemos a unos cristianos en Roma, ¿verdad? Que recibieron la palabra de Dios y siguieron predicando, siguieron avanzando, amén. Su fe seguía fortaleciéndose, gloria a Dios, porque ellos confiaban en Dios, porque ellos eran fieles a Dios, eran fieles a su palabra. Amén. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Es un ejemplo para nosotros porque nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos.
Nosotros tenemos la oportunidad, el lugar está cerca y no lo hacemos, ¿sí? Y tenemos muchos pretextos, ¿saben? Y esto nos hace reflexionar, porque hay muchos medios en los cuales podemos tú y yo escuchar la palabra de Dios. La tecnología, hermano, es muy buena, ¿sí? Cuando la sabemos aprovechar, ¿sí? Hay los medios por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, etcétera, Instagram, etcétera, hermanos, ¿sí? Cuando a través de canales, hermanos, tú y yo predicamos la palabra de Dios, o sea, cuando tú y yo aprovechamos los medios, la tecnología, lo usamos para bien, que se divulgue la palabra en todas partes, que se divulgue la fe, la fidelidad hacia Dios, la fidelidad a su palabra en todas partes. La fe tiene que divulgarse en todas partes. ¿Qué es la fe? La fe tiene un contenido que es la verdad. La verdad necesitamos divulgarla en todas partes, que otros conozcan la palabra de Dios, que aquí en México, a los alrededores, afuera de nuestro país y en nacional, internacional, se escuche la palabra de Dios. Todo depende de nosotros, que divulguemos el mensaje, el buen mensaje. Amén. Y vemos que esta iglesia, los cristianos, impactaban a sus alrededores, a las naciones, hermano, daban un impacto. Y Pablo menciona: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, que lo que hemos recibido tú y yo es una dinamita. Hemos recibido un power, una dinamita que hace una explosión, impacta. Amén. Y cuando tú y yo entendemos que ese es el evangelio de Dios que impacta, entonces tú y yo tenemos que dar estos pasos importantes, mis hermanos. Amén. ¿Sí? Tenemos que dar estos pasos importantes. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son estos pasos importantes que tú y yo debemos de dar, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Lo que vamos a explicar aquí, hermanos, vamos a explicar esto, ¿sí? La palabra, lo que es fe. Gloria a Dios. Vamos a explicar lo que es fe. Amén. Espérenme tantito. Gloria al Señor. Espérenme tantito que de repente discúlpeme. De repente, hermano, ¿verdad? Lo que tenemos, de repente, ¿verdad? Las herramientas, ¿verdad? Se atoran, por ejemplo, las computadoras, ¿sí? Y tengo aquí un detalle que no me permite avanzar, ¿verdad? Y no me lo está permitiendo, ¿sí? Y pues bueno, gloria a Dios. No, bueno, ya está. Ay, gracias a Dios. Bueno, tenemos aquí, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, fue al revés. Pero lo primero debe presentarse es la fe. Bueno, ya está todo. Algo pasó aquí que no recuerdo qué pasó. Pero bueno, fe, hablando de fe, hermanos, la de fe divulgaba, ¿sí? Estaba haciendo impacto a los alrededores hasta llegar a los oídos de Pablo. ¿Qué es fe? La fe en hebreo es emuná, ¿sí? Es emuná, ¿verdad? Que significa fidelidad. Eso es fe. En el original es fidelidad, ¿sí? Entonces, al respecto, cuando Pablo dice que su fe había sido divulgado por todo el mundo, ¿verdad? Es porque estos cristianos eran fieles a Dios. Y aquí la pregunta es: ¿tú y yo somos fieles a Dios?
tú y yo somos fieles a su palabra. Amén. Porque si somos fieles a Dios, entonces, hermano, nuestra obediencia, nuestra fe va a responder en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Cuando tú y yo entendemos que somos agradecidos, fuimos salvos por su gracia, amén, y que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado, que nos ha dado su amor por medio de su Espíritu, que nos ha perdonado. Entonces, cuando tú y yo entendemos, hermanos, acerca de que nuestra fe debe divulgarse, amén, entonces porque tú y yo entendemos, hermano, nuestro llamado, nuestro compromiso, amén, y nuestro deber, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa el llamado que tú y yo tenemos un llamado muy importante. Recuerde que la congregación que somos nosotros como iglesia, somos los llamados de afuera. Fuimos llamados con un propósito específico, amén, con un propósito divino en primer lugar, ¿sí? Ahora, si estos cristianos eran fieles a Dios y fieles a su palabra, ¿sí?, entonces tú y yo, hermanos, debemos ser fieles a Él. Amén. En un momento, Marcos 11:22, si ustedes ahí en su casita lo buscan, ¿verdad? Llega un momento en el cual el Señor va a Jerusalén, ¿verdad? Y en el camino, bueno, dice la palabra que al amanecer, ¿verdad? Bueno, vamos a Marcos capítulo 11, ¿sí? Marcos capítulo 11, gloria a Dios. Muy bien. Marcos capítulo 11, versículo 22, ¿sí? Llega un momento en el cual el Señor, hermanos, sale del templo, ¿sí? Llega al templo, sale del templo y por la mañana, al día siguiente por la mañana, dice verso 20 que vieron que la higuera a la higuera que él había maldecido, ¿verdad? Y eso lo vemos en el versículo 13, ¿sí? Porque habla de que al día siguiente, cuando salieron de Betania, de casa sin pan, así es Betania, casa sin pan, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿sí? Luego entró al templo, ¿verdad? Y conocemos ahí la historia, pero pasemos al verso 22, porque dice que después que salió del templo, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Cuando dice tened fe en Dios, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: ok, ahí hay una representación, estaban aprendiendo algo a sus discípulos. La higuera estaba representando a Roma, ¿verdad? Estaba representando también al templo, ¿sí? Porque el templo, la corrupción había entrado al templo, y es donde el Señor saca toda esa corrupción de ahí, ¿verdad? Pero él le quería mostrar algo a sus discípulos cuando le dijo: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. O sea, le estaba diciendo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? El dominio de Roma ha acabado, ¿sí? El templo va a ser destruido, ¿sale? ¿Por qué? Porque estaba representando al templo, ¿verdad? Porque los judíos no estaban maduros, no estaban preparados todavía, ¿verdad? Y eso estaba representando la higuera de no tener higos, ¿sí? Pero también estaba representando a el dominio de Roma, que estaba oprimiendo a
a su pueblo, ¿verdad? Que eso iba a acabar también. Entonces le dijo el Señor a sus discípulos: tengan fe en Dios. O sea, le estaban diciendo: tengan fe en Dios y a su palabra, ¿sí? Tengan fe en Dios y en su palabra. O sea, no permitan que, ¿verdad?, la corrupción del mundo entre al templo. Hablando ya de nuestra vida espiritual, ¿sí? No permitamos que el mundo, la corrupción del mundo, ¿verdad?, entre en nuestra vida espiritual, porque es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña el Señor aquí? Ser fieles a Él, ser fieles a su palabra, no a lo que el mundo te presenta, ¿sí? No a la presión del mundo, ¿verdad? Porque a veces el mundo presiona, Babilonia presiona, ¿verdad? Y es cuando el cristiano cede a esa presión. Lo vemos en estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el mundo, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos enseña: sean fieles a Dios, crean en Dios, sean fieles a su palabra, o sea, obedezcan a su palabra, que la fe se siga divulgando, que el evangelio se siga extendiendo por todo el mundo. Amén. Y es lo que hacían los cristianos en ese entonces, hermanos. Estaban haciendo impacto a sus alrededores hasta que llegó a los oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se goza respecto de eso, le da gracias a Dios por medio de Cristo por la vida de estos cristianos, de estos temerosos de Dios. Amén. Y esto nos enseña a nosotros también, hermanos, lo que tenemos que hacer. ¿A quienes le hemos predicado? ¿Estamos haciendo impacto a nuestro alrededor? ¿Estamos haciendo impacto alrededor de la iglesia, a nuestros vecinos? ¿Estamos haciendo impacto en nuestro trabajo? ¿Estamos haciendo impacto a donde quiera que andemos? ¿Sí? ¿Qué impacto estamos dando tú y yo? Esto es para que reflexionemos y esto es para que meditemos, que no nada más, ¿verdad? Claro que debemos obedecer el principio de congregarnos, pero no nada más queda ahí, hermanos, sino que lo que recibes, tenemos la responsabilidad de darlo. Amén. Tenemos responsabilidad de dar, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a su palabra? ¿Estamos obedeciendo su palabra? Esa es la fe. La fe es fidelidad. Fiel a Dios, fiel a su palabra. Amén. No al sistema del mundo. Es lo que le decía el Señor a sus discípulos: sean fieles a Dios, su palabra, no al sistema del mundo, no a la corrupción del mundo, solamente a Dios. ¿Y qué es lo que hace la persona, muchas veces el cristiano? Pues obedecer lo que el mundo hace, la presión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí debemos orar por nuestros gobernantes, debemos, ¿verdad?, orar por ellos, por los que están en eminencia, ¿sí? Pero por todo lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad?, nuestra confianza, nuestra fidelidad debe de estar en Dios, en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Así que confía en Dios, solamente confía en Dios. No confía en lo que el mundo está haciendo, hermano. No confíes en lo que el mundo está haciendo, ¿sí? Confía en Dios solamente, que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Respecto a todo lo que está pasando, Él tiene el control. Amén. Solamente confía en Él. No confía en lo que el mundo te está dando. No confía en lo que el mundo está haciendo. Confía en Él solamente. Papá, el mundo me pide esto. Sí, yo confío en ti solamente. Sí, y si doy este paso es porque estoy confiando en ti solamente, no en el sistema del mundo. Sí, en ti solamente. Tú tienes el control, nada más. Soy fiel a tu palabra, debo de seguir predicando tu palabra, debo de seguir anunciando el mensaje, el buen mensaje, debo de seguir dando impacto a mi alrededor. Amén, hermanos. Hay mucho más que mencionar respecto de eso, ¿sí? Entonces, los temerosos de Dios, los cristianos, hermanos, se hallaban, hermanos, en el centro del poderío político del mundo. En ese entonces, que era Roma, era que tenía el dominio, ¿verdad? Entonces ellos eran sumamente visibles, o sea, lo que estaban haciendo era muy, muy visible. La predicación, su fe que se divulgaba era muy visible,
porque ellos estaban en el centro de ese imperio romano, en ese entonces que tenía el poderío, ¿sí? Entonces era muy visible lo que ellos estaban haciendo. Es visible lo que tú y yo estamos haciendo a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la corrupción, de la injusticia. Es visible lo que tú y yo estamos haciendo, o te escondes, o realmente te escondes, ¿verdad? Alguien te pregunta, ¿qué eres? ¿Eres cristiano? Y muchas veces la persona no dice qué es realmente, demostrando su identidad. Es visible, eres visible ante tus amigos, a quién eres tú, ¿verdad? Y se acercan a ti con esa confianza en pedirte consejo. Es visible lo que estás haciendo en tu trabajo, es visible lo que estás haciendo a tu alrededor, tus vecinos, es visible lo que haces en la obra de Dios, es visible lo que estamos haciendo para Dios. Que el mundo se dé cuenta de lo que tú y yo estamos haciendo, que el mundo se dé cuenta de lo que tú y yo estamos haciendo, que tus vecinos se den cuenta quién eres realmente, ¿sí? Impactemos, hermanos, con nuestra fe, impactemos siendo fieles a Dios y a su palabra. Que se vea lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén. Así que la reputación de estos creyentes, hermanos, estos cristianos, era muy excelente, hermano. Era muy excelente su reputación. Su fe, hermano, estamos hablando de una fe sólida, ¿sí? De una fe sólida, y esta fe sólida se daba a conocer en todo el mundo. Cuando la fe está sólida es porque tú y yo obedecemos a lo que estamos escuchando, porque de ahí viene la fe. Somos obedientes, nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe va creciendo y se va haciendo sólida, firme, fuerte. Amén. Y por lo tanto esa fe, hermano, se da a conocer a todo el mundo. Gloria a Dios, lo que tú y yo hemos creído, lo que tú y yo hemos recibido, el evangelio de Dios, el power, la dinamita, el que, hermano, esa dinamita que hace explotar y que impacta a nuestro alrededor. Si tú y eso es lo que tú y yo hemos recibido. Por eso por eso digo, Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Así que, mis hermanos, qué importante es esto. Amén. Qué importante es esto. Qué impacto estamos dando. Somos fieles a Dios, somos fieles a su palabra. Meditemos en esta área. Gloria a Dios. Meditemos en esta área y sigamos adelante. Gloria al Señor. Muy bien, discúlpeme que no sé por qué no avanza esto, se me atora la computadora. Gloria a Dios. Muy bien. Y vámonos para el verso 9. ¿Sí? El verso 9 dice de esta manera: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Miren lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, mis hermanos, tan importante que tú y yo lo entendamos, ¿sí? Tú y yo lo entendamos. ¿Por qué? Porque Pablo nos está mencionando de puntos importantes aquí en el verso 9, ¿sí? Y habla de una intimidad, ¿sí? Si en el verso 8 nos habló el impacto que debemos de dar, que nuestra fe debe ser sólida, etcétera, y que debe ser visible lo que estamos haciendo para Dios, para su gloria y su honra, entonces esto nos habla de algo muy importante, ¿sí? Pablo nos habla de una intimidad con Dios. Amén. Nos habla de una intimidad con Dios, ¿sí?
Porque al decir, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Entonces nos habla que Pablo tenía una intimidad con Dios, ¿sí? Y este es nuestro primer llamado como iglesia, como discípulos de Cristo. Este es nuestro primer llamado, y este llamado es estar con nuestro amado. Este llamado es estar con nuestro Señor. Amén. Y Mateo capítulo 5 verso 3 nos menciona respecto de esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer llamado que tú y yo tenemos con nuestro amado. Amén. Cuando tú y yo damos ese paso importante, estamos a solas con Dios en lugar secreto, va a haber éxito ahí. Si hay éxito en el interior, hay éxito afuera. Entonces va a haber un impacto afuera, mis amados hermanos. Entonces, Pablo tenía intimidad con Dios, estos cristianos tenían intimidad con Dios, ¿sí? Y nosotros lo que nos enseña es que debemos de tener esa intimidad con nuestro amado para dar ese impacto afuera, ¿sí? Esa intimidad es estar con Él, a solas con Él. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? Meditemos ahí, meditemos en esta área, porque Pablo tenía intimidad, pero también aparte de la intimidad, era consagrado. Amén. Él fue consagrado, su vida era consagrada, nos habla de una consagración, ¿sí? La vida del apóstol Pablo era consagrada al servicio de Dios, estaba a su servicio. Por eso al principio de la carta dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Siervo de Dios. Y empieza a decir, ¿verdad? O sea, ¿qué es un siervo? Un siervo es, hermano, aquel que es esclavo. Un esclavo en la época del apóstol Pablo era aquel que estaba bajo dominio de su Señor, bajo el poder, autoridad de su Señor, amén, y que no tenía derecho, amén. A él negaba sus derechos, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: yo niego mis derechos, yo he negado mis derechos para ser siervo de Dios, para ser un esclavo de su amor. Estoy bajo su autoridad, estoy bajo su poder, su dominio, ¿sí? Fíjate nada más. Entonces Pablo, hermano, era un varón entregado, un varón con intimidad hacia Dios, un varón consagrado a Dios, a servicio exclusivo de Dios, apartado solamente para servir a Dios, ¿sí? De llevar el evangelio a otros lugares, de llevar el mensaje, porque ese es el evangelio, ¿sí? Ese es el evangelio. En el original es el buen mensaje, el buen mensaje, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Pablo era dedicado, Pablo era consagrado, apartado al servicio de Dios para, hermano, a llevar el buen mensaje a todas partes, a los gentiles. Amén. Así que tú y yo somos apartados para Dios, somos escogidos para Dios, apartados para servir a Dios exclusivamente a Él, mis hermanos. Y ese es el impacto que debemos de dar allá afuera, ¿sí? Como pastores, como ministerio, como iglesia. Ese es el impacto que debemos de dar allá afuera. Amén. Llevando el buen mensaje. Podemos entender, hermano, lo que es consagración. Amén. Fuimos consagrados para Él, fuimos apartados para Él, ¿sí? Fuimos dedicados para su servicio solamente, no al mundo, hermanos. Antes servías al mundo, ahora ya no, ahora servimos a Dios. Cuando tú entiendes tu llamado, el propósito, hermano, tu deber como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Así es que Pablo era un hombre de oración. Y aquí nos habla de una oración continua. Debemos estar orando sin cesar, o sea, continuamente, continuamente, continuamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, hermanos, tenemos un llamado divino de ser representantes del reino de Dios, y estos cristianos en Roma, ellos creyeron a este llamado.
Y al creer este llamado, entendieron su responsabilidad, su deber, su compromiso, y estaban haciendo impacto a los alrededores. O sea, te imaginas, ellos creyeron lo que recibieron. Tú y yo creemos lo que hemos recibido del Evangelio de Dios, lo que es el Evangelio de Dios. Entonces, si hemos entendido, entonces eso nos lleva a una intimidad, nos lleva a una consagración, nos lleva a una oración continua, sin cesar, continuamente. Amén. Pablo era dedicado a la oración, hermano. Pablo era un hombre de oración, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, sale. Entonces, hermano, Pablo oraba continuamente, constantemente. Oraba, hermano, estaba orando por la iglesia en Roma, aunque él no predicó ahí, pero iba allá a animarlos, a confortarlos, etc. Él tenía el deseo de ir allá, ¿sí? Pero le faltaba todavía recorrer estos lugares. Era el momento de Dios, era el tiempo de Dios. Pero había un deseo del apóstol Pablo, aunque él no predicó allí. Pero iba con un propósito, me explico, iba con un objetivo. Amén. Así que, mis hermanos, Pablo oraba por ellos, ¿sí? Pero al orar por ellos también oraba por los efesios, por la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Él se preocupaba por los cristianos, hermanos, ¿sí? Se preocupaba por la iglesia, aunque él, si se preocupaba por los demás, ¿verdad? Se preocupaba por otros lugares donde él llevó la palabra de Dios. Por ejemplo, en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso, Pablo oraba por los efesios. Le voy a leer esta porción de la escritura que es Efesios capítulo 1, ¿verdad? Lo vemos ahí, ¿sí? Perdónenme. Verso 13. Verso 15. Amén. Capítulo 1, verso 15 dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por la iglesia de los Efesios, ¿sí? También oraba por los colosenses. Ahí tienen la cita ustedes, hermano, ahí ustedes anótenla, ¿verdad? Oraba por los Efesios, la iglesia que estaba en Éfeso. Oraba por la iglesia que estaba en Filipos, ¿verdad? Y cómo le da gracias a Dios por esta iglesia, ¿verdad? Que estaba en Filipos, cómo los elogia, ¿verdad? Porque era una iglesia muy dadivosa, ¿sí? Y oraba también por a la iglesia que estaba en Filipenses, en los Filipos, por la iglesia que estaba, hermano, en Colosas también, los colosenses, por la iglesia que estaba en Tesalónica también, ¿verdad? Y oraba por estas iglesias, mucho más, hermano, a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, vemos un apóstol Pablo que cuando él oraba continuamente, se acordaba de las iglesias, se acordaba de donde él fue a sembrar la semilla, fue a predicar el buen mensaje, y donde quedaron iglesias, ¿verdad? Donde él llevó cierto tiempo, ¿verdad? De ahí se iba a otro lugar, pero se quedaban encargados en aquellos lugares, ¿sí? Y Pablo se acordaba de ellos, sus oraciones. ¿Te imaginas, hermano? La dedicación que Pablo tenía de oración continua por las iglesias, ¿sí? Se oraba por ellos, se acordaba de los romanos también, aunque no predicó ahí, aunque él no fue el que llevó el mensaje ahí, ¿verdad? Se lo acreditan al apóstol Pedro, no es algo acertado, ¿verdad? Es un estudio solamente, pero, ¿verdad? El que haya sido, hermano, ¿sí? Ahí hizo un buen trabajo para la gloria de Dios, amén, de predicar ahí, gloria a Dios, de predicar ahí, ¿sí? Entonces, todo esto pasó, hermanos, porque, bueno, por la persecución que hubo de la muerte de Esteban, hermano, pues muchos judíos fueron allá, hermanos, a Roma, ¿verdad? Entonces, haya sido el apóstol Pablo, haya sido lo que
hayan sido esparcidos allá a Roma, ¿verdad? Los cristianos judíos ahí en Roma, ¿verdad? Lo hicieron para la gloria de Dios, llevando el buen mensaje. Amén. Así que después de ahí quedaron los cristianos, porque los judíos fueron sacados de Roma, quedaron los gentiles, ¿verdad? Los que habían creído, estos temerosos de Dios que habían creído en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ellos estaban haciendo impacto. Aleluya. Estamos orando tú y yo continuamente, ¿sí? Meditemos en esto, mis hermanos. Meditemos en esta área. Gloria a Dios. Y sigamos adelante. Amén. Aleluya. Permítame un tantito, es que muy bien, versículo 10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí? Y vemos aquí, mis hermanos, vemos en primer lugar, ¿sí?, que cuando tú y yo oramos, va a haber una respuesta, pero en esa respuesta se dedica un tiempo para escuchar. Amén. Cuando tú y yo platicamos y escuchamos, ¿sí? Hay respuesta de algo. Y cuando tú y yo platicamos con papá, hay respuesta de papá. Cuando dedicamos tiempo, y esto habla de una oración continua. Amén. De una oración continua. Gloria a Dios. La respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha respondido en tus oraciones? Porque tienes intimidad, porque eres consagrado, porque eres una persona justa, porque Dios responde a la oración del justo. Amén. Aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que busca estar pegado con el Señor, estar pegado, instalado en su palabra. Amén. Es aquel, ¿sí?, que recibe respuesta. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo oraba por un viaje tranquilo, y lo vemos en la escritura, ¿verdad? Él estaba orando por ese viaje tranquilo, ¿sí? Él oraba por un viaje, un próspero viaje muy tranquilo, ¿sí? Pero él oraba la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo oramos? ¿Sí? Pero no oramos la voluntad de Dios. Oramos a veces a nuestra manera, a nuestra voluntad. Por eso dice la escritura: pides y no recibes, ¿verdad? Pides y no recibes. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no oramos a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero cuando oramos a la voluntad de Dios, entonces es donde tú y yo vamos a esperar. Vamos a esperar respuesta, y cuando viene la respuesta es porque se va a dar el paso. Pero todo es al control de Dios, todo es al momento de Dios, todo es al tiempo de Dios, ¿sí? Por eso a veces viajamos, queremos viajar, sí, vamos a prepararnos, vamos a viajar, ¿sí? Pero no oramos, no le consultamos a Dios, ¿es su voluntad o no es su voluntad? ¿Sí? Recordemos, hermanos, que como esclavos, el Señor, esclavo de su amor, siervos de Él, ¿sí?, hemos renunciado a nuestro derecho. Y siempre es consultar a Dios, consultar a Dios, consultar a Dios. Vemos un ejemplo del rey David, que siempre consultaba a Dios y Dios le daba estrategia con qué es lo que tenía que hacer en las guerras, ¿sí? Pablo consultaba al Señor. Pablo tenía un deseo de ir a Roma, pero al momento de Dios, al tiempo de Dios, y él oraba la voluntad de Dios. Amén. Él oraba por un viaje tranquilo, ¿sí? ¿Cómo iba a ir? Él oraba por un viaje tranquilo, ¿sí? Pero todo dependía a la respuesta de Dios. ¿Sale? Entonces, para el apóstol Pablo hubo proceso para ir a Roma, hermanos. Hubo un proceso, o sea, no fue luego. Tenía deseo de ir, pero no fue luego, no fue, tuvo que pasar años, ¿sí?, para ir a Roma. ¿Sale? Entonces no fue, hermanos. O sea, la respuesta tardó, la respuesta al tiempo de Dios llegó, pero a la voluntad de Dios, no como Pablo quería, ¿sí?
Pero fíjense, mis hermanos, Pablo dependía de Dios. Pablo estaba en las manos de Dios y él era fiel a Dios y a su palabra. ¿Sale? Entonces Pablo tuvo proceso para ir a Roma, ¿sí? Y lo vemos en Hechos, ya casi ando terminando, ¿sí? Lo vemos en el Hechos, capítulo 19, verso 21, ¿sí? Hechos, capítulo 19, verso 21. Y donde Pablo narra, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, ¿verdad? O sea, hubo un proceso, o sea, viajó a otro lugar y llevándole el mensaje, pero su deseo era ir también a Roma, ¿sí? Pero llevó un proceso y lo vemos, ¿verdad? Una respuesta en la cual el Señor le da por medio del ángel en el capítulo 23, verso 11. Amén. Capítulo 23, verso 11. Muy bien. Hasta ahí vamos entendiendo, hermanos. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, ¿verdad? Perdón, yo dije el ángel, ¿verdad? Perdón, me corrijo aquí. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Gloria a Dios. Le dijo, perdón, una mosquita que pasó ahí. Le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, aquí el Señor ya le estaba mostrando que era su voluntad que fuera a Roma, ¿sí? ¿Cuándo? Al tiempo de Dios, al momento de Dios. Pero aquí el Señor estaba confortando al Pablo, estaba dando palabra de ánimos: ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuál era la condición en la cual Pablo iba a testificar en Roma? Pablo todavía no lo sabía, ¿sí? Pero Dios tenía un propósito en la vida del apóstol Pablo, y lo vemos que llegó sin novedad a Roma a través de todo proceso, cuando recibió la respuesta de Dios, que su dirección, ¿verdad?, iba a ser hacia allá también, con un propósito. Amén. Y Pablo llega sin novedad. ¿Cómo llega Pablo? Arrestado, ¿sí? Llega arrestado, llega abofeteado, enfrentó naufragios, ¿verdad? Enfrentó ayunos, momentos sin comer, momentos de desvelos, ¿verdad? Momentos en la cual estaban a punto de morir, todos espantados. ¿Se recuerdan esa donde en el naufragio, donde pues perdieron todo, la nave se perdió, menos ellos, gracias a Dios, ¿verdad? Que salieron ilesos, ¿sí? Llegaron a una isla llamada Malta, donde ahí, hermanos, estuvieron, donde Pablo, estaban haciendo una fogata, él recoge leña y se le traba una serpiente en su mano y le muerde, y es una serpiente venenosa, ¿sí? Lo que los aldeanos de ahí, hermanos, esperaban que cayera muerto, pero no pasó nada porque Dios tuvo el cuidado del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo llega el apóstol Pablo a Roma? ¿Sí? Llegó de una manera, ¿verdad?, que él no se lo esperaba. Él oraba por un viaje próspero, por un viaje tranquilo, pero no era así, hermanos, ¿sí? Entonces él llegó en calidad de prisionero, y lo vemos en Hechos capítulo 28, verso 29. ¿Sale? Hechos capítulo 28, verso, ¿sí?, verso 16, perdón. ¿Sale? Hechos 28, verso 16. Dice: cuando llegamos a Roma,
El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahí vemos verso 17 que Pablo predica en Roma. Amén. ¿Se imagina? O sea, Pablo, cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Ten ánimo, así como testificaste de mí en Jerusalén, así debe ser que testifiques de mí en Roma. Y Pablo era obediente a Dios, era obediente a su palabra. Pablo hace impacto por la fe. Amén. Porque él creía lo que recibió el Evangelio, así como los romanos también, los cristianos que estaban en Roma. Entonces llega arrestado, llega de una manera, hermano, en la cual es custodiado por un soldado, tiene arresto domiciliario. Se le aparta de los demás presos, ¿verdad? Y él se le lleva a un lugar aparte, pero custodiado con un soldado. ¿Se imaginan? Pero él tenía la libertad de seguir predicando. Amén. Él seguía predicando, seguía testificando a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es para nosotros. Es para nosotros, porque a veces te has hecho esta pregunta, ¿verdad? Y que a veces oramos de una manera, pero a veces la respuesta no es así, ¿sí? Y es ahí el punto importante. La oración continua debemos tener con el Señor, nuestra intimidad hacia Él, hermanos, ¿verdad? Que sí oramos por algo, sí, pero a veces no es a lo que nosotros queramos, ¿sí? Es a la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y cuando oramos a la voluntad de Dios, entonces estamos orando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pablo oraba la voluntad de Dios y sabía que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Que en la condición en la cual Pablo llegó, ¿sí? Es porque él sabía que él estaba en las manos de Dios seguro, ¿sí? Es porque él sabía que era un instrumento en la mano de Dios, ¿sí? Es porque él sabía que a pesar de que, hermano, de que llegó de esa manera arrestado y todo lo que había pasado en proceso, mis hermanos, llegó y aún así siguió predicando, siguió dando testimonio de Jesucristo allá en Roma. ¿Se imaginan? Entonces, a pesar de la respuesta, hermanos, es seguir avanzando. A pesar de la respuesta es porque Dios tiene el control. Cuando Él nos da la respuesta a su voluntad, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que debemos de seguir avanzando, siendo fieles a Dios, siendo fieles a su palabra. Amén. Así que a menudo, hermanos, la manera en que Dios responde nuestras oraciones, ¿verdad?, difiere mucho de lo que esperamos. A veces la respuesta no es como lo esperamos, ¿verdad? Oramos de esta manera, pero la respuesta de Dios es otra, ¿verdad? Es porque así es su voluntad. Me explico, mis hermanos, ¿sí? Entonces, cuando confiamos en Dios, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces la respuesta de Dios no es lo que tú y yo esperamos, ¿sí? Cuando oramos, debemos de esperar la respuesta de Dios, ¿sí? ¿Cómo? En silencio, orando en silencio, esperar respuesta, y es un tiempo que debemos administrar ahí. Amén. Entonces debemos esperar, cuando oramos debemos esperar la respuesta de Dios, aunque a veces de manera inesperada, aunque a veces no es la manera en la cual estamos esperamos. ¿Me explico? ¿Sí? Pero hay respuesta de Dios a su voluntad. Gloria a Dios. Vemos un apóstol Pablo ahí, cómo llegó a Roma. Él oraba por un próspero viaje, por un viaje tranquilo, pero no fue así, hermanos, ¿sí? No fue así. Pero un siervo de Dios que confiaba en Dios, ¿verdad? Y que Dios, su presencia iba delante de él. Gloria a Dios. Y donde él se presentaba había impacto, había prodigio, había señales, milagros, maravillas. Amén. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y en él. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos un ejemplo aquí, el apóstol Pablo, un ejemplo de los cristianos en esos entonces.
Gloria a Dios. Así que eso es muy importante. Eso es muy importante para ti y para mí. Que a veces oramos, pues sí debemos orar continuamente, pero hay que esperar respuesta de Dios. No des el paso luego. Si no hay que dar el paso luego, hay que esperar respuesta al tiempo de Dios, al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Si el Señor te dice no, espera. Si el Señor te dice sí, adelante, hay que seguir adelante. Amén. Pero hay que saber esperar la respuesta a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo ahí. Muy bien, mis hermanos, ya casi andamos terminando. ¿Cómo estamos en casita? ¿Bien? Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Muy bien. Versículo 11. ¿Sí? Y con esto terminamos en el verso 11. Hermanos, terminamos en el verso 11. ¿Sí? Y dice versículo 11, Pablo dice a la iglesia en Roma, porque deseo veros, ¿verdad? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y esto es muy importante que tú y yo lo aprendamos, porque Pablo tenía un principio, ¿sí? Pablo tenía un principio. Este principio de Pablo, ¿verdad? Era, hermano, no meterse en campo trabajado. ¿Sí? Pablo respetaba, Pablo no iba a ir a interrumpir lo que se había hecho, lo que hicieron antes, no iba él a interrumpir, él iba a confirmar, ¿sí? Él iba a apoyar. Y vemos la humildad del apóstol Pablo ahí, ¿sí? Vemos la humildad allí, y lo vemos también en Antioquía cuando estuvieron un año con Bernabé, ¿verdad? Apoyando, sirviendo ahí en la iglesia, hermanos, ¿sí? Allí arranca su ministerio, ¿verdad? Pero Pablo sigue con esa humildad, y Pablo no va a estropear, no va a interrumpir en un campo ya trabajado. Él tenía principio, él sabía respetar, él tenía principio, ¿sí? Como muchos casos en estos tiempos, ¿verdad? Que ya no hay esos principios, ¿verdad? Ya no hay ese respeto, ¿sí? Que pues se sacan a gente de un lugar a otro, de iglesia a iglesia, y ahí están, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí van los congregantes, van a otro lado y van porque me dijeron, porque me invitó, y etcétera, ¿no? O sea, no hay principio, no hay respeto. Me explico, mis hermanos. Esto pasa en estos tiempos, pero aprendemos del apóstol Pablo que él tenía principio. Él sabía respetar, él sabía que ya se había sembrado, que ya se había trabajado ahí en el campo, pero tenía el deseo de ir para allá, para confirmar, para animarles, etcétera, hermanos, para compartirles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que quiere hacer el apóstol Pablo es hacerle el bien a los cristianos ahí, hacerles partícipes, hermanos, de los frutos de su predicación. Amén. Lo que Pablo iba a ir a aquel lugar, a Roma, hermano, era animarlos, ¿sí? Era animarlos en cuanto a sus dones, a lo que ellos habían recibido, ¿verdad? Era animarlos en cuanto a sus dones, en cuanto a su fe. Amén. Porque había escuchado de ellos que la fe se divulgaba, que estaba haciendo impacto. Entonces iba a confirmarles más, iba a animarles más. Sigan así, sigan trabajando, sigan haciendo impacto. Esto es bueno. Sigan así, sigan siendo fieles a Dios, sigan siendo fieles a su palabra. Amén. Iba a ser de ayuda para ellos también ahí. Amén. Y esto nos enseña un principio importante también. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, verdad, somos de ayuda hacia otro cristiano? Somos de ayuda, hermano, en la misma iglesia, ¿sí? Como en congregación, ¿sí? Un servidor sirve donde quiera que va, y es de ayuda, es de bendición, amén. Pero tiene principios, amén. Hay principios. Se va a un lugar con respeto, ¿verdad? No se va a sembrar, no se va a poner cimiento arriba de otro cimiento, no se puede, ¿sí? No podemos estar jalando gente de un lugar a otro, no.
¿sí? Como iglesia tenemos este principio como iglesia, ¿sí? Traer gente, ¿verdad?, que no se estén congregando, claro, que no se estén congregando, gente nueva que no se estén congregando también, pero gente, cristianos de otro lado, de otras congregaciones, no. ¿Por qué? Porque ahí no hay principios. Cuando tenemos principios, respetamos los lugares, respetamos líneas de trabajo. Amén, hermanos. Sí. Y esto como iglesia lo hemos estado aprendiendo. Amén. Aprendiendo, mis hermanos. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Debemos de ser de bendición, debemos de ser de ánimo, ¿verdad? De apoyar, claro que sí. Pero jalando gente de otro lado, no, eso es incorrecto. Amén. Pablo fue a motivarlos, Pablo fue a consolarlos, Pablo fue a animarlos, que siguieran adelante predicando la palabra de Dios. Compañerismo y bienestar debe de haber en la iglesia, hermanos. Amén. Compañerismo y bienestar. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Cuando los cristianos nos reunimos, cuando la congregación nos reunimos, cada uno debería de dar y recibir. Dar y recibir. Dar y recibir. ¿Qué es lo que tú y yo estamos recibiendo? Es lo que estamos dando. ¿Sí? Así es, hermanos. Cuando tú y yo damos, pues porque recibimos. ¿Sí? Si no recibes, no das. Entonces, cuando vienes a congregarte, recibes. ¿Qué das? Ves a un hermano desanimado, aunque se congregue a otro lado, anímalo. Confórtalo, extiéndele la mano, instale a que se congregue, a que busque de Dios, ora por él, sé de bendición para él. Amén. Vas a dar lo que le estás recibiendo. Si tú no te congregas, si tú no buscas de Dios, si tú no oras, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Si no tienes comunión, oración continua, no tenemos esa comunión con Dios, ¿qué vamos a dar? Vemos a uno necesitado, vemos en el ámbito espiritual aquel que necesita de Dios, que se apartó de Dios, que cayó, ¿verdad? Y anda fuera de la protección de Dios, ¿verdad? Y no le damos, no le vamos a dar porque no hemos recibido. ¿Qué vas a darle si no recibes? Pero si tú estás recibiendo continuamente de parte de Dios en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? En la unidad como iglesia, entonces vas a dar a aquel que necesita. ¿Sí? Si lo haces espiritualmente y si Dios te bendice económicamente, lo das económicamente también. Eres de bendición. Pablo sí era, hermanos. Pablo era así. ¿Sí? Pablo iba a ser de bendición a la iglesia en Romanos, a los romanos. Iba a confortarlos, iba a animarlos, iba a animarlos a que siguieran así, trabajando de esa manera. Debe de haber compañerismo, debe de haber bienestar en la congregación. Y Pablo veía ese compañerismo en ellos. Pablo iba a ser ese compañero hacia ellos. No iba a adueñarse de su fe, no, él iba a apoyar también. Él iba hermano, a meterse a la línea de batalla con ellos, ¿verdad? Yo vengo de apoyo con ustedes, yo vengo de apoyo, no vengo a liderarlos, vengo de apoyo, vengo a confortarlos, ¿verdad? Vengo a animarte, que sigas así, ¿verdad? Cuentas conmigo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer al respecto de esto? Pues hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Amén. En la obra de Dios, hermano. Pablo llegó así. Pablo llegó y predicó también, junto con ellos, hermanos. Amén. Entonces, debe de haber bienestar y compañerismo en la iglesia, en la congregación. Amén. Entonces nuestra fe, hermano, en común, hermanos, nos da un lenguaje. Hablamos lo mismo, sentimos lo mismo. Amén. Una vez más, nuestra fe en común nos da un lenguaje. Hablamos lo mismo. Tú no vas a hablar algo diferente, no. Yo vengo a apoyarte, vengo a animarte, vengo a trabajar, vengo a hacer lo mismo que tú haces. Voy a apoyarte. Cuentas conmigo. Hablamos lo mismo. No vamos a estar en contra. No le escuchen a él. Mira, no, él se lo quiere llevar para su congregación. Vénganse conmigo a mi congregación. No es así, hermanos. Debemos tener principio, debemos de respetar.
Amén. Debemos de tener ética, sí. Y es lo que aprendemos nosotros como iglesia, mis hermanos. Hay que respetar, ¿sí? Si voy a apoyar a otro hermano a evangelizar, gloria a Dios, hermano, que las almas que se evangelice, estoy contigo, ¿verdad? Allá, mira, allá está cerquita con él, vayan con él, allá con él, ¿sí? Aunque yo sea pastor, ¿verdad? Y tengo mi congregación también, ¿verdad? Sí, pero yo estoy ahorita de apoyo con él, ahí con él, ahí con él. Amén. Estoy a favor de él. Estoy a favor de lo que está haciendo. Estamos hablando lo mismo. No me estoy poniendo en contra. Amén. Y es lo que en estos tiempos no se está haciendo. En nuestra ciudad no se hace así. Hay mucho problema, hay mucho pleito, hermanos. ¿Sí? Pero necesitamos marcar la diferencia. Necesitamos tomar ese ejemplo. El apóstol Pablo, que fue a apoyar a la iglesia en Romano, lo que estaban haciendo, y él se metió al ruedo también a hacer lo mismo, a hablar lo mismo. Amén. Así que esto debemos de hacer cuando nos reunimos, un solo lenguaje. Amén. Un solo lenguaje, un solo propósito, hermano. ¿Sí? En común acuerdo, unidos. Amén. Debemos animarnos unos a otros. Ánimo unos a otros. ¿Cuentas conmigo? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuentas conmigo? Amén. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Gloria a Dios. ¿Qué mensaje tan bonito nos da el apóstol Pablo, hermanos, a nosotros como iglesia? Se dan cuenta que a veces trabajamos diferente. Se dan cuenta que no es como, hermano, pues está haciendo en estos tiempos, ¿verdad? Que andan cristianos de un lugar a otro y pastores con pastores se pelean porque ya se llevaron al otro, y una porque hay inmadurez en el creyente también. Cuando el creyente es inmaduro, pues va a andar del tingo al tango, va a andar brincando de un lugar a otro, no hay madurez. Pero cuando un cristiano es discípulo y hay madurez, hermano, él entiende dónde ha llegado, que tiene que echar raíces, tiene que crecer y tiene que dar frutos. Amén. Tenemos que dar frutos. No es de un lugar a otro. Nuestro llamado, hermano, sí, no es estar levantando congregaciones, no, hermano. Nuestro llamado es a ser discípulo. Y Pablo, donde iba, se plantaba a ser discípulo y dejaba un encargado ahí, claro que sí. Pero se iba a ser discípulos. Amén. Y así es, hermanos. Así es. Claro, es válido hacer construcciones de edificios para congregarnos, claro que sí es válido, pero sin descuidar nuestro llamado principal, que es hacer discípulos, sin descuidarlo, mis hermanos. Amén. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos. Respetar la línea de trabajo. Donde ya está trabajado hay que respetarlo. Si vamos a animar, si vamos a ser de ayuda, si vamos a ser de bendición, pero con principio, con respeto, con ética. Amén. No sacando, no jalando, no están trayendo de un lugar a otro creyentes inmaduros. No, mis hermanos, no es así. Si vamos a ser de edificación, vamos a ser de edificación. Nuestro llamado para hacer edificación. Amén. No para destruir, no para derribar, no, hermanos. Es para edificación, no para desunir, es para unidad. Amén. Gloria a Dios. Así que este aprendizaje lo recibimos hoy para la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Aprendamos de los cristianos en Roma, estos temerosos de Dios, y el apóstol Pablo, que fue de apoyo, que fue de bendición, que fue a animarlos, que fue a confortarlos, que fue a compartirles un don espiritual, animarlos en el don que habían recibido en la fe, siguieran siendo impacto allá afuera. Yo vengo a hacer lo mismo que tú, yo vengo a hablar lo mismo que tú. Cuentas conmigo, estoy unido a ti, estamos en un común acuerdo, estamos para bienestar, estamos para compañerismo. Amén. Eso debe de haber en la congregación. Amén, hermanos. Muy bien, pues entonces hemos terminado el día de hoy. Hemos terminado y seguimos pendiente con los siguientes versículos del capítulo 1. Y vamos avanzando, vamos aprendiendo.
Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, en esta tarde. Padre, te damos gracias en este momento especial, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella. Padre, porque fuimos nacidos, Padre, por tu palabra, Señor, hemos recibido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Te damos gracias por este momento de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos los bendiga, que estén con bien en su vida espiritual y físicamente, donde quiera que se encuentre, la bendición de Dios y la protección de Dios en su vida. Dios los guarde en su nombre. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.